Estamos de regreso aquí en Conexión Global Prime en este día miércoles, completamente en vivo, analizando lo que fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este discurso ante la nación. Breves palabras, aproximadamente de 15 minutos, en un discurso que no dijo mucho más respecto de lo que habíamos escuchado en ocasiones anteriores de parte del mandatario estadounidense, aunque reforzó la idea de que el conflicto se debería terminar en un plazo de entre 2 a 3 semanas, algo que ya habíamos escuchado el día de ayer. Queremos analizar el aspecto económico, por cierto, con los efectos que ha tenido durante estas semanas en el petróleo, no solo en nuestro país, evidentemente, sino que prácticamente en todo el mundo. Y para eso vamos a tomar el contacto a esta hora con Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello, para conversar precisamente respecto de estas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Boris, ya te vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global Prime. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Boris, bueno, estábamos conversando fuera de cámara respecto del discurso. Quería saber cómo viste las declaraciones del presidente de Estados Unidos y si es que esto va a aliviar a los mercados con este tipo de declaraciones que en rigor no ha dicho mucho más de otros dichos que ha pronunciado el presidente. Yo creo que esta declaración va a generar el efecto contrario de lo esperado. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar a lo que mencionó en la tarde. Si recuerdan, pocas horas atrás, Trump mencionó de que Irán estaba buscando una tregua, cosa que fue desmentida a la hora, cierto, por la parte iraní. Entonces se esperaba un discurso mucho más directo y mucho más factible que el que se menciona ahora. El tema de las 2 y 3 semanas ya lo había mencionado previamente. Entonces se esperaba algo distinto, por lo tanto ahora el mercado, quien estuvo tranquilo hoy día, especialmente con los precios del petróleo, el dólar y otros commodities, vamos a ver muchas alzas el día de mañana y en otros casos bajas. Así que yo creo que va a generar totalmente el efecto contrario de lo esperado. Boris, y bueno, aquí el presidente de Estados Unidos plantea la posibilidad de que esto vaya a terminar entre 14 a 21 días, ¿sí? Creyendo que efectivamente ese va a ser el plazo, no pone una fecha en específico, evidentemente, sobre el calendario. ¿Qué tanto tiempo en rigor, si es que efectivamente se llegaran a cumplir esos plazos, podría pasar antes de que veamos una cierta normalización? Y te lo pregunto entre comillas, en los precios del petróleo, por ejemplo, y con ello todos los otros efectos en cadena que genera también en la economía a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo podría pasar eventualmente si es que efectivamente se llegan a cumplir estos plazos que pone Donald Trump en el calendario? Si es que se llegara a cumplir lo que se menciona, deberíamos alinearlo un poco a lo que mencionan los analistas internacionales, de que cercano a junio y a julio recién veríamos una estabilización de los precios del petróleo. Si nos ponemos a recordar, cuando comenzó la guerra, el precio Brent se transaba cerca de $70 el barril. Ahora, ya, de hecho, si miramos ahora mismo las cifras, ya están subiendo los futuros. Para llegar a esos $70 fácilmente va a ser en junio o julio, pero no antes, menos ahora con estas declaraciones. Y mientras no veamos un efecto real en el estrecho de Hormuz, no vamos a ver precios menores. Y además falta otro elemento importante, porque si bien es cierto, puede frenarse un poco la guerra, tenemos que asegurarnos de que Irán no genere nuevas trabas o problemas para la transición o generar nuevos impuestos, aranceles al estrecho de Hormuz, que podrían generar de que el precio del petróleo se mantuviera alto incluso más allá de julio. Claro, porque ahí tú tocas un tema central, finalmente. Una cosa es lo que finalmente anuncia Estados Unidos y otra es lo que vayan a hacer las otras naciones involucradas, no solo Irán, sino que también Israel, que de hecho era algo que mencionaba también Guido Larson anteriormente en nuestro programa. Y en esa misma línea, precisamente, bueno, con la situación de Irán y el control que básicamente tiene sobre el estrecho de Hormuz, pero no es lo único, imagino, que se requiere para que se reanuden los precios que conocíamos hace un mes atrás, ¿no? Allí también hay que tener en cuenta, y ahí tú nos contarás, Boris, cuál es la capacidad también que tienen o con el que quedan también las otras naciones que se han visto involucradas con daños colaterales dentro precisamente del Golfo Pérsico. Hablo, por ejemplo, de ataques que sufrió y han sufrido en estas semanas Kuwait, así como también Qatar y otros países. ¿Qué ocurre también con estas otras naciones que se han visto involucradas en medio de este conflicto? Sí, recordemos de que desde Irán, ¿cierto?, transita cerca del 20% del petróleo y que los principales afectados son los países asiáticos, quienes son los que tienen estrechas relaciones con Irán, en especial China. Sí, de hecho, si nosotros nos podemos ver
las medidas que ha adoptado ese país son bastante extremas. Por ejemplo, acortar los días laborales de 5 a 4 días, frenar las clases, todas estas medidas, ¿cierto?, para un poco confrontar lo que está ocurriendo con los altos precios del petróleo, que después, ¿cierto?, se traducen en mayores costos de electricidad y en otros insumos. Además, tenemos que considerar de que cada país tiene cierto contexto que es bien particular. Cuando nosotros tuvimos la guerra de Rusia-Ucrania, veníamos de un contexto post-COVID, donde la inflación era muy alta, pero existían hartos estímulos monetarios que había recibido la ciudadanía, por lo cual era mucho más fácil afrontar, ¿cierto?, las complicaciones de los precios. Hoy en día estamos en una situación más compleja donde la mayoría de los países todavía están respondiendo ante las deudas que emitieron en la época del COVID. Es decir, no solamente se tiene que dar situaciones en la guerra puntual, sino en la economía doméstica de cada país. Y eso también va a tener que estar mezclado con las políticas monetarias que veamos de aquí a un par de meses. Sí, Boris, tú ahí tocas un tema bastante interesante y es la situación de China, ¿no? Que por lo demás se requiere de una parte importante de su petróleo importado precisamente desde el estrecho de Hormuz. No sé si tú ahí nos puedes proporcionar algunos detalles o antecedentes sobre si es que esta nación, al menos en el aspecto económico particularmente, ya está enfrentando algunos efectos tal como lo ha hecho el resto del mundo con el evidente, además, ¿no?, del alza en el precio de los combustibles. Pero en el caso de China, ¿hay alguna proyección si esto lo va a impactar de manera específica o diferente a otras naciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de petróleo que requiere de este lugar, precisamente, que ha estado bloqueado prácticamente durante estas 5 semanas? Mira, no solamente se va a ver afectado en los niveles de precios de su economía, sino también en su proyección del crecimiento. De hecho, un buen proxy para medir el crecimiento de China es el precio del cobre. El precio del cobre ha disminuido por 2 motivos. Uno, por menores expectativas del crecimiento global y también por menor expectativa de la demanda de cobre de China. Es decir, lo que se está proyectando para China no solamente son altos precios, sino también un menor crecimiento, que es cierto se ve reflejado en la menor demanda de cobre, que significa menor nivel de inversión, menos infraestructura. Entonces también vamos a ver afectado a China por ese lado. Sí, mira, estoy revisando a esta hora la página de Bloomberg que precisamente entrega antecedentes respecto de los precios que se están transando a esta hora. Y a esta hora en específico el petróleo Brent se está cotizando a $105 el barril, y en el caso del crudo WTI, que es precisamente, tú me corregirás, el crudo que procede desde Estados Unidos, se cotiza a $102 con 84 centavos el barril precisamente de petróleo, en lo que ya se advierte es un alza en los últimos momentos. Eso coincide precisamente con la apreciación que hacías tú al inicio de esta entrevista, Boris. ¿Qué tanto más entonces podrían subir, al menos a priori? En estos primeros minutos ya se están reportando algunas alzas. Sí, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Claramente la señal que está dando o que están dando los inversores es que no es creíble de que Trump realmente pueda terminar en las 2 semanas el conflicto. Por eso se está creyendo que el precio del petróleo va a subir aún más. Si tomamos como referencia la guerra de 2022, cuando llevábamos cerca de 4 meses de conflicto fue cuando el precio del Brent tomó un valor cercano a los $150 el barril. En este caso, yo lo que podría proyectar es que en el próximo mes este valor va a bordear entre los 105 y los 115, pero no va a subir de ese valor, en lo que proyecto, salvo que ocurra algo puntual más importante. El tema es que la volatilidad que inicialmente se dio en torno al conflicto empezó a ser muy alta en la medida de que Trump daba anuncios. Como hoy la credibilidad de los anuncios de Trump es mucho menor, empiezan a variar mucho menos los precios. Entonces yo lo que esperaría es pequeñas alzas con cierto nivel de volatilidad de aquí a 2 semanas y con ciertos reparos cuando se haya cumplido la fecha límite que el mismo Trump se impuso. Sí, 2 a 3 semanas es, por cierto, esa fecha límite. Ya estamos viendo, lo comentaba, por cierto, estamos en vivo a esta hora, la respuesta que están entregando los mercados, particularmente con el precio del petróleo. Ya para ir cerrando, por cierto, esta entrevista con Boris Pastén, el director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello. Claro, tú hacías alusión, por cierto, a estas salsas que podríamos ir viendo eventualmente. ¿Podrían tener
va a depender, me imagino, ¿no?, del término finalmente de este conflicto. Pero, ¿qué pasa si efectivamente se anuncia el cierre o más bien el término de este conflicto, pero no la reapertura del Estrecho de Hormuz? ¿Qué queda, por cierto, para los mercados ante esa incógnita que hasta este momento todavía no es resuelta? Sí, lo que va a ocurrir si es que el Estrecho de Hormuz sigue con dificultades en su tránsito es que vamos a convivir con precios del barril entre los 80 y 90 dólares bastante tiempo, quizás llegando hasta agosto. Eso es lo que va a ocurrir en primer lugar. En segundo lugar, como estamos viviendo periodos de crecimiento de precios, pero todavía no a niveles tan grandes como lo que teníamos en 2022, vamos a ver que las economías van a tener que ver qué hacer con su política monetaria, y en caso de que existan alzas muy importantes, vamos a ver cómo las economías van a empezar a tener que aumentar la tasa de política monetaria, por lo cual significa que el crecimiento mundial se debería contraer. Recordemos que esto sería un caso muy negativo para Chile, porque en la medida de que Estados Unidos, por ejemplo, empiece a subir la tasa política monetaria para controlar la inflación, el dólar se va a hacer mucho más fuerte, es decir, vamos a tener que pagar más por dólar, y eso implica también de que el precio del cobre va a bajar simultáneamente. Claro. Es decir, vamos a tener un dólar más costoso, un precio del cobre más bajo, y eso sumado al aumento, ¿cierto?, de inflación en nuestro país. Y ese fenómeno va a ocurrir en algunos países, siempre y cuando sean igual de dependientes del petróleo como Chile, claro, y en menor escala en otros países. Sí, un escenario no muy optimista, por lo demás, lo que se advierte, y todo además va a depender de finalmente cuándo se termina este conflicto, y con ello también, por cierto, la reapertura del Estrecho de Hormuz. Muchas gracias, Boris Pastén, director de Negocios Internacionales de la Universidad Andrés Bello, por este análisis económico respecto del anuncio que ha entregado el presidente de Estados Unidos durante esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, seguimos en este programa especial, completamente en vivo a esta hora de Conexión Global Prime, analizando lo que ha sido las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante esta noche, que como lo hemos estado desmenuzando, ¿no?, durante este programa, no ha dicho mucho más respecto de declaraciones anteriores, e incluso con repercusiones que ya estamos viendo en este minuto con el precio del petróleo. Pero hay también otro factor a considerar, y es respecto del aspecto militar, valga la redundancia, y todo esto cuando Trump ha anunciado en este mensaje que evidentemente Estados Unidos ha logrado diezmar las capacidades militares iraníes en un conflicto que ya se extiende por más de 5 semanas y que Donald Trump ya ha advertido se va a prolongar por al menos otros 14 o 21